Muy buenas tardes, amados hermanos en Cristo. El día de hoy, 3 de enero, tenemos nuestro culto de adoración. Vamos a dar inicio con una oración de invocación a nuestro Dios. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en esta tarde te damos gracias porque nos permites realizar una transmisión más, Señor. Pedimos, Señor, tu presencia en este culto, Señor. Padre, dirígenos, Señor, dirige al anciano que expondrá tu palabra, Padre. Bendícelo en el nombre de Cristo. Amén. A continuación, vamos a tener el himno número 78 a cargo de nuestra hermana Jania Montserrat. Himno número 78, cantemos al Señor. Es momento para elevar una oración a nuestro Dios y en este momento vamos a realizar una oración de petición para hacer una iglesia con un mismo propósito a cargo del anciano de iglesia Gamaliel Pérez. Buenas tardes, hermanos. Vamos a orar a nuestro Dios, vamos a pedirle que sea Él quien nos dé ese mismo sentir, ese mismo pensamiento, la misma visión, esa misma idea para poder ser una iglesia con un mismo propósito. Oremos. Bendito Dios que moras en el cielo, te alabamos en esta tarde, te glorificamos y te damos toda la gloria y toda la honra que solamente tú mereces. Y en esta hora, Señor, reconociendo nuestras debilidades, reconociendo, Señor, que no tenemos la capacidad, Señor, para hacer las cosas como tú quieres, Padre. Te pedimos en esta hora, Señor, que seas tú quien nos dirija a través de tu Espíritu Santo, que seas tú quien nos proveas de todo don perfecto que proviene de lo alto, para que no hagamos nada, Señor, conforme a nuestra sabiduría humana, sino que todo lo que hagamos en pro de tu obra, Señor, sea dirigido por ti y por tu Espíritu Santo. Pero sobre todo te pedimos en esta hora, Señor, que tú nos unas como iglesia, como campo de la iglesia, en un mismo propósito, en un mismo pensamiento, Señor, para que tengamos esa misma idea de servirte, de agradarte, con ese mismo ánimo, que no hayan discordancias, Señor, que no hayan cosas, Padre Santo, que estorben el crecimiento de tu obra, oh Señor. Quita pues de nosotros los malos pensamientos, quita, oh Señor, las enemistades, quita, Padre Santo, los pleitos, las disensiones, oh Señor, y danos, Padre Santo, espíritus humildes,
Espíritu, Señor, que nos permitan aceptarnos tal como somos, Padre Celestial, aceptar nuestros errores, aceptar también, oh Señor, que no todos pensamos del mismo modo, Padre Celestial. Únenos, oh Señor, en un mismo cuerpo, para que podamos, oh Señor, servirte como tú quieres, para que tu iglesia, oh Señor, sea edificada, para que tu iglesia camine, oh Señor, fuerte, firme, en medio de los embates del enemigo, Señor. Aleja pues todo aquello, Padre, que no venga para contribuir o para colaborar en tu obra, Señor, y que seas tú quien siempre sea nuestro líder, quien esté siempre al frente, oh Señor, dirigiéndonos en medio de todas las batallas que enfrentemos, Padre Celestial. Bendice pues a tu iglesia, bendice a cada líder, a cada miembro, a cada integrante de ella, Señor, tanto aquí en la iglesia central como en la misión y en la congregación, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Continuamos alabando a nuestro Dios y ahora lo haremos a través del himno 578. Dime la antigua historia. Himno 578. Cristo y de su
Es momento de escuchar la palabra de Dios y esta estará en Hechos 17 del 10 al 15. Les invito a escuchar con atención. Dice así: Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá, y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Palabra de Dios. A continuación tenemos el estudio de la palabra a cargo del anciano de iglesia Héctor Manuel Flores Ricardes con el tema Aprendizaje continuo. Buenas tardes, amados hermanos. Vamos a meditar en la palabra del Señor en esta tarde. Y dice el versículo 11 de la lectura: Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Oremos al Señor. Soberano Padre, gracias te damos porque nos permites estar delante de tu presencia. Y vamos a escudriñar tu palabra, rogamos tu dirección, rogamos, Señor, que tú me guíes para que las palabras que salgan de mi boca sean las necesarias para la edificación de tu pueblo. Ayúdame, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el tema que vamos a tratar el día de hoy está titulado Aprendizaje continuo. Quiero comenzar con lo siguiente. En una encuesta reciente que se hizo para determinar la frecuencia de la lectura de la Biblia entre los cristianos, se obtuvieron los siguientes resultados. Los cristianos, o el porcentaje de cristianos que lee la Escritura diariamente, es el 32%. Los que la leen unas pocas veces a la semana son el 27%. Una vez por semana, 12%. Pocas veces al mes, 11%. Una vez por mes, 5%. Y los que nunca leen la Escritura, 12%. Y estamos hablando, hermanos, de cristianos que asisten a la iglesia. Esto es preocupante, es alarmante. Y de acuerdo con la OCDE y la UNESCO, México ocupa el lugar número 107 de 108 países con hábitos de lectura. Ojo con esto. Además de que en Canadá, por ejemplo, el promedio de libros leídos por persona es de 17.5 libros, mientras que en nuestro país el promedio es de 2.9 libros por año. Es tremendo. Si la Escritura tiene 66 libros, ¿en cuánto tiempo leería el promedio de los mexicanos la Biblia? Es una pregunta interesante, es preocupante lo que tenemos por delante. Y yo quiero que escuchemos lo siguiente. En su oración pontificial, que está expresada en Juan capítulo 17, y yendo únicamente al verso número 3, dijo Jesús alzando los ojos al cielo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado.
Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y que conozcan a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, considerando lo que acabo de decir, hermanos, ¿cómo voy a lograr conocer a Cristo? ¿Qué tenemos que hacer para alcanzar ese conocimiento y alcanzar la vida eterna? Tener esa vida eterna. ¿Cómo hago para eso? Si nuestros índices de lectura están caídos, ¿cómo vamos a hacerlo? Bien, vamos al pasaje que leímos ahí en el verso 11. Dice que Pablo y Silas, después de que habían sido echados de Tesalónica, llegaron a Berea y encontraron la sinagoga de los judíos. Pero estos judíos eran más nobles que los judíos de Tesalónica. Y dice aquí la Escritura, recibieron la palabra con toda solicitud y escudriñando cada día las Escrituras para ver si lo que Pablo les estaba enseñando era así. Entonces encontramos aquí dos cosas. Los creyentes deben recibir la palabra de Dios con buena disposición, es decir, con buena voluntad. Yo recibo la palabra con mucho gozo, con mucho aprecio. Eso es lo que todo creyente debe hacer. Si eres un verdadero creyente, has recibido la palabra de Dios con buena disposición, con buena voluntad. Pero si el creyente no tiene buena voluntad para con la palabra de Dios, no podrá conocer a Dios. Conocer a Dios, hermanos, es un proceso similar a cuando nosotros conocemos a una persona. Para conocer a una persona, tú tienes que entrar en una relación íntima con ella. No llegas a conocerla si no tienes contacto diario, si no estás intercambiando información con esa persona a quien tú quieres conocer. Y lo mismo ocurre con Dios, a diferencia de que Dios te conoce a ti perfectamente bien, pero tú tienes que conocer a Dios. Y esto no se va a dar de otra manera si tú no tienes una relación íntima con el Señor. Necesitas entonces, para conocer a Dios, tener disposición para invertir tiempo en esa relación. Y ahí ya encontramos un primer problema. Tienes que invertir tiempo en esa relación. La segunda cosa que encontramos en este pasaje que leímos es que debemos escudriñar diariamente las Escrituras. Estos creyentes de Berea se dieron a la tarea de ir a las Escrituras porque Pablo estaba hablando acerca de Jesucristo, de su muerte, de su resurrección. Y Pablo no tenía el Nuevo Testamento como lo tenemos nosotros. Pablo estaba hablando de los libros del Antiguo Testamento. Entonces, ellos minuciosamente, diligentemente fueron a las Escrituras que tenían a su alcance para corroborar que lo que Pablo decía es así. Por lo tanto, nosotros también debemos leer y meditar la Escritura diariamente, porque hoy tenemos un grave problema. La iglesia no quiere leer, las estadísticas nos lo marcan. La iglesia no quiere leer, la iglesia no quiere estudiar la Escritura. Y solamente dicen amén a todo lo que se dice aquí desde el púlpito, pero yo espero que tú tengas a la mano tu Biblia para que lo que yo voy a decirte en lo que sigue en este mensaje, tú puedas corroborar que es así. Tú puedas corroborar que estoy yendo a la fuente de información correcta para que lo que te digo es real. Entonces, tienes que leer la Biblia. Tienes que escudriñar, tienes que meditar la Escritura. Y esto no es algo que acabo de descubrir ahora. No, esto es desde los tiempos antiguos. En Deuteronomio 6, verso 6, dice el Señor de la siguiente manera:
y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué quiere decir todo esto, hermano? ¿Por qué tantas indicaciones? Porque la palabra es importante. Jesucristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Cómo conocerás al Señor? Entrando en una relación con Él. Leyendo la palabra, porque la palabra es la que nos da testimonio de quién es Dios. ¿Cómo quiere Dios que le adoremos? ¿Cómo quiere Dios que le sirvamos? Está escrito aquí en la Biblia, pero tú no lo sabes porque no estás leyendo la Escritura. ¿Quieres que tu carácter cambie? Lee la Biblia. ¿Quieres saber cómo tratar a tus hijos? Lee la Biblia. ¿Cómo tratar a tu esposa? Lee la Escritura. Ahí en ella está la vida eterna. Y este pasaje de Deuteronomio 6:6 nos está diciendo que la Escritura tiene que ser una constante en nuestra vida. Cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando andes por el camino, cuando estés en tu casa, y para que no se te olvide, hace una alusión y dice, escríbela en los postes de tu casa, en las puertas de tu casa, para que cuando entres, salgas, tengas la palabra siempre presente. Y por esa razón es que le dice a Josué, en el capítulo 1, verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Hermano, la instrucción está dada desde el principio. Solo que de pronto como que nos empieza a ganar la apatía. Los cristianos de Berea, cuando escucharon el Evangelio, respondieron a la palabra con buena disposición. Y esa buena disposición debe permanecer en el corazón de cada cristiano. No es que la recibí y ahora estoy emocionado, pero después de una semana abandoné la Escritura. No hay manera así. Eso no es correcto. Debemos de permanecer en un estudio continuo. Y Jesucristo le dijo a los judíos en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ¿saben una cosa? Le dice Jesús, estoy parafraseando el pasaje, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, en las Escrituras tú vas a llegar a conocerme, le está diciendo Jesús a los judíos que se resistían. Dice Jesús, leen las Escrituras porque creen que ahí está la vida eterna. Y bueno, es verdad, ahí está la vida eterna, porque las Escrituras hablan de mí, dice Jesús. Entonces, hermanos, tenemos que leer la Escritura. Hay que estudiar. Todos los creyentes, hermanos, fuimos llamados a vivir una vida santa, a vivir en santidad. Es por eso que el apóstol Pedro nos dice lo siguiente, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella puedas crecer para salvación. Y mira lo que sigue diciendo el pasaje, hay un punto y coma, y dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y es una condicionante fuerte, porque deberías ponerte a pensar, deberías pensar y analizar, si yo no quiero leer la Biblia, ¿acaso será que he gustado la benignidad del Señor? ¿O todavía no gusto esa benignidad? Todavía no estoy
convencido, persuadido de que Cristo es mi Salvador? Es muy posible eso, hermanos. Por eso debemos tener cuidado, y en cada cristiano tiene que existir ese anhelo de conocer más a su Señor. Pero ¿qué ocurre? En estos tiempos, fíjense, en los tiempos de la comunicación, hay menos comunicación. En el tiempo de la tecnología, los creyentes también son arrastrados por diversas trampas que el mundo está planteando. Y en la mañana el pastor hablaba de las cosas del mundo que nos atraen, de la vanagloria de la vida. Y los cristianos son desviados hacia allá. Las nuevas tecnologías, los teléfonos celulares, las tabletas, las redes sociales, la internet, roban el tiempo y se prefiere pasar horas y horas y horas, muchísimo tiempo en el chat, en el Facebook, en el Twitter, en el Snapchat, en Instagram, en TikTok, los videojuegos. Los jóvenes pasan horas y horas y horas en los videojuegos, y también los no tan jóvenes, porque también hay adultos jóvenes que también están absorbidos en los videojuegos. ¿Y la Biblia? ¿Dónde está la Escritura? Si preguntas, dirás, no tengo tiempo, pero si tú analizas, ¿cuánto tiempo pasas en el Facebook? Porque tienes tiempo para subir fotos, para subir videos, para grabar TikToks. Tienes tiempo para desafiar no, desconozco los nombres de los juegos porque no los sé, pero no sé si matas zombies, no sé si cazas dinosaurios, desconozco. Pero pasas mucho tiempo perfeccionando la técnica para pasar de un nivel a otro. Y te aseguro que pasas muchas horas perfeccionando la técnica. Es más, hablemos de las series de televisión. Los niños conocen series de televisión y le preguntas por un personaje y lo describe de una manera impresionante. Pero pregúntale de Jesús. No sabe nada. No tiene ni idea. No saben del Evangelio porque no leen la Escritura. Tenemos que leer la Escritura. Y regreso al sermón de la mañana. El pastor decía, tenemos que romper con esas ataduras. Tenemos que romper con la apatía. Tenemos que entender que la Biblia es nuestra única fuente confiable de información para conocer a Dios. Debemos buscar, hermanos, establecer un aprendizaje continuo de la palabra. Y le digo una cosa, usted no aprende de la Escritura porque no quiere. Porque incluso si te da flojera leer, la Biblia está en audio. Pon el audio de la Biblia y escúchalo. Y si la otra excusa es que yo no sé usar la aplicación de la Biblia, te aseguro que es bien sencillo. Es más fácil que subir fotos en el Facebook o en el Instagram o grabar un video de TikTok. Es mucho más fácil. Pero tal vez digas, bueno, ¿y por qué tengo tanto que leer la Biblia? Fíjate que es peligroso vivir en el analfabetismo bíblico. Y repito, no es de ahora, esto es un mandamiento o es una advertencia antigua. El profeta Oseas en su capítulo 4, verso 6, dice el Señor de la siguiente manera, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es peligroso, hermanos, es muy peligroso vivir en el analfabetismo bíblico. Y miren lo que sigue diciendo aquí el pasaje de Oseas. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.
Hermanos, tenemos que leer la Biblia, tenemos que entablar o establecer una comunión con Dios, una relación con Dios. Ser cristiano no es una relación que dura solamente un culto donde te emocionaste y dijiste, sí Señor, abro mi corazón, entra en mí, cámbiame, pero mañana eres distinto. No, no funciona así. Ser cristiano es toda la vida hasta la eternidad. Y si tú eres un llamado, si tú eres un escogido, tienes que establecer un estudio continuo de la palabra. Y es por eso que Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, en capítulo 3, versos 14 al 17, y le dice de la siguiente manera, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Vean lo que dice, persiste tú en eso que has aprendido, en eso que te persuadiste. No es solo de este momento. Persiste, insiste y resiste. No desfallezcas. Continúa, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y ojo con lo que sigue, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Hermano, razones hay muchísimas. Y yo espero que estas razones, que no son mías, que están establecidas en la Escritura, muevan tu corazón. Y ahora te lleven a establecer un compromiso para aprender la palabra del Señor. Hermanos, tal vez me vas a decir, bueno, es que yo soy niño en el Evangelio. ¿Cuántos años tienes en el Evangelio? No creo que, bueno, a lo mejor acabas de ser llamado por el Señor y apenas estás empezando una relación con el Señor. Es entendible. Pero aun cuando tú estás empezando a dar tus primeros pasos en el Señor, estoy seguro que el corazón está ardiendo fervientemente y quieres conocer más y más y más de la Escritura. Persiste en eso, dice Pablo. Persiste en eso. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No solo fuiste llamado para que, ahora que no podemos congregarnos, recibas el culto desde tu casa, sentadito, cómodamente, y ya, no, tú fuiste llamado para ser preparado. Y vas a ser preparado a través de la Escritura. Tiene que ser alguien que pueda estar enteramente, perfectamente preparado para hacer toda buena obra. Cuando hacemos esto, es cuando podemos entender el porqué, la razón de la que existe la iglesia y cuál es mi lugar dentro de ella. Pero si creo que solo es para recibir mensajes una vez por semana, porque el miércoles me da flojera y no lo quiero ver, y lo veo de domingo a domingo, y solo el de la mañana, el de la tarde ya no lo quiero ver, hermano, estás desaprovechando. Pero eso no es suficiente. Tú debes tener, aparte de los mensajes que estamos dando a través del canal de la iglesia, tú debes mantener tu estudio continuo de la palabra del Señor. No podemos hacernos de oídos sordos. Y vean lo que sigue diciendo el escritor a los hebreos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero además de eso, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué quiere decir todo esto, hermano? Que todo lo que tú estás pensando
Todo lo que maquina tu mente, todo lo que maquina tu corazón, es discernido, es conocido, es expuesto por la palabra del Señor. Y que por muy oculto que quieras tenerlo, desnudo está delante de los ojos de Dios, a quien vamos a dar cuentas. Así que si tú tenías una excusa perfecta para no leer la Biblia, para no estudiar la Escritura, para no meditar en ella, te aseguro que el Señor sabe que tienes una excusa. Y hermanos, aquí es donde hay un problema que enfrenta el hombre o la mujer, y que muchas veces por eso no quiere venir a la Escritura, porque cuando se entra en una relación con Dios, el hombre tiene que aceptar que la palabra de Dios va a enfrentarlo consigo mismo y le va a hacer ver que es un pecador y lo llevará a reconocer que necesita de Dios y que debe venir a Dios continuamente para mantener esa buena relación con su Señor. La Escritura nos desnuda, expone nuestras maldades, expone esos anhelos escondidos, esas perversidades que hay en el alma. No hay manera de que tú las ocultes. Pero, hermano, tenemos que hacer esto. Tenemos que hacerlo. El crecimiento continuo en el conocimiento de Dios es fundamental. No todos corremos a la misma velocidad, pero el crecimiento debe verse en las personas. A lo mejor puedes leer 10 capítulos en una noche o cada día y yo solamente lea uno, pero la Biblia irá transformando mi vida porque estoy acudiendo cada día a la fuente bendita que me da el conocimiento del Señor. El autor de la carta a los Hebreos nos exhorta a crecer, nos exhorta a que cada día vayamos aprendiendo más y más de la palabra del Señor. Vean lo siguiente, Hebreos 5, 12 y 13. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Hermanos, a veces las iglesias carecen de maestros o siempre son los mismos los maestros. Y cuando se invita a la iglesia para trabajar en la escuela de formación cristiana, los miembros de la iglesia quisieran tener una concha así como la tortuga y esconder la cabeza. Y dicen, no es que yo no estoy preparado, es que a mí no me han dado un curso para ser maestro, es que soy nuevo, tengo 2 años en la iglesia, 1 año, 6 meses, pero hay otros que tienen 10, 15, 20 años y jamás han querido involucrarse. Y aquí nos está diciendo el escritor a los Hebreos, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, todavía necesitas que te alimenten con una cucharita y te den tu alimento líquido porque todavía no puedes digerir el alimento sólido. Aunque seas un recién nacido en Cristo, quien ha venido a Cristo o a quien Cristo ha llamado, ha empezado ya a caminar en una relación verdadera con Dios. Y el que es un verdadero creyente siempre aspira a más, siente la atracción de Dios, sabe que sin Dios no vale la pena vivir, prosigue a la meta de la vida eterna, prosigue hacia el conocimiento de Dios en plenitud. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás tú? Es cierto, Dios nos ha dado dones. Algunos tienen dones para una cosa, otros para otra, pero ¿qué dice tu vida? ¿Cómo es tu testimonio?
cuando se trata de compartir las buenas nuevas del Evangelio, si te encuentras en medio de personas que no son creyentes, probablemente prefieres hablar como hablan los incrédulos y no eres capaz de expresar tu fe porque tú solamente asistes al templo, vas a la iglesia de vez en cuando y jamás abres tu Biblia. Por eso no estás preparado. Necesitas preparar. Un verdadero creyente es aquel que expresa de su corazón como el salmista y dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque he aquí los que están lejos de ti perecerán, mas para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio. Salmos 73, 25 al 28. Amado hermano, amada hermana, amigo que nos ves, debemos nosotros poner especial atención en esto que hoy estamos hablando. Porque el Salmo 1, en los primeros 2 versículos, expresa lo siguiente: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Vean lo que sigue: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita cada 2 semanas. ¿Dice así, hermano? No. Y en su ley medita de día y de noche. Esa debe ser nuestra actitud. Si tú eres un verdadero creyente, te deleitas en la palabra. Si tú eres un verdadero creyente, estás meditando en esa ley día y noche. ¿Cómo está tu vida? ¿Qué estás haciendo? No veamos ya el pasado. El año 2020 ya se terminó. Hoy estamos iniciando un nuevo año. Bueno, ya lo empezamos. Yo desconozco cuáles son tus planes para este año 2021. No tengo ni la menor idea de qué estás, cuáles son tus prioridades. Pero una cosa quiero decirte, que dentro de todas tus prioridades, tú anotes esta: establecer un aprendizaje continuo de la palabra de Dios. Y anótala así en letras grandes. Como dice la Escritura, anótala, bueno, no la pongas en la puerta de tu casa si no quieres, pero anótala ahí en la parte donde cuando te acuestas pones tu cabeza, en esa zona, anótalo así, resáltalo en rojo. Debo establecer un aprendizaje continuo de la palabra del Señor y que ese propósito esté por encima de todos los que tienes. Atiende a los que pusiste, atiende a los que quieres atender, pero que este sea el importante. Porque dijo Jesús en las Escrituras, parece que ahí tienes la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesucristo. Hermano, hay que hacerlo, tenemos que hacerlo. Rompamos con esa apatía y que este nuevo año nos convirtamos en lectores de la palabra de Dios, en hombres y mujeres que aman al Señor, que están interesados en conocer cada día más y más a Cristo Jesús, al autor y al consumador de la fe. Quiere crecer en la palabra. La lectura y la meditación diaria en las Escrituras, acompañadas del hábito de congregarse, hacen que un creyente desarrolle el carácter de Cristo. Hoy no podemos congregarnos todavía. Esperamos en el Señor que pronto lo hagamos, pero si tú estudias la Biblia y cada vez que transmitimos te conectas, tu carácter va a cambiar. Así que
Amado hermano, amada hermana, amigo que nos escuchas, vamos a pedir al Señor que nos ayude a mantenernos firmes y que nuestro anhelo sea como el salmista, que nuestra delicia esté en la ley de Jehová y en meditar en ella de día y de noche. Que el Señor nos bendiga. Damos gracias a Dios por la palabra expuesta y vamos a continuar nuestro orden de culto entonando el himno lema número 532 a cargo de nuestra hermana Jani. Cristo, fiel te quiero ser. Himno número 532. Ahora tenemos el momento del ofertorio con el himno 437. Dadores alegres. Cantamos este himno mientras las ofrendas se recogen. Para concluir nuestro orden de culto, tenemos la oración final y la oración por las ofrendas a cargo de nuestra hermana Jani. Oremos. Señor, te damos muchas gracias porque nos permites rendirte culto, Señor, de esta forma. Padre, gracias porque tenemos los recursos para hacerlo y es posible que tu palabra llegue hasta los hogares de cada uno de nuestros hermanos. Señor,
queremos pedirte que durante este año y los que siguen podamos tener como principal objetivo el leer tu palabra, estudiar, Señor, las Escrituras y, Padre Celestial, aprender cada día más de ti. Te pido, Señor, que en nuestros corazones arda tu espíritu. Señor, no permitas que en tu iglesia haya frialdad, Señor, sino que cada día busquemos más de ti, busquemos formar parte de los equipos de trabajo, Señor, en esta iglesia, para llevar tu evangelio, Señor, a las personas que aún no te conocen. Padre, te pedimos también por las ofrendas. Bendice, Señor, cada familia, cada trabajo que se hace, Señor. Te pido que seamos siempre fieles en cuanto a nuestras ofrendas y diezmos también. Señor, bendice a tu iglesia y guárdanos en las actividades que hemos de realizar durante la semana. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.